Ya. Aquí para poder estos ejercicios, en base a estos ejercicios y todo, que ya están resueltos para ganar tiempo, se les va a ir explicando, jóvenes. Si hay alguna consulta, aquí vamos a hablar. Bueno, ¿llegan a ver, jóvenes? Sí. Ya. El primer problema dice lo siguiente. Considere una lámpara incandescente de 150 watts, nos está dando la potencia, ¿no? Del foquito que nosotros tenemos, es un foco incandescente de los amarillos que se usaba antes. El filamento de la lámpara tiene, dice, 5 centímetros de largo y el diámetro es de 0,5 milímetros, ¿no? El diámetro del bulbo de vidrio de la lámpara es de 8 centímetros. Nos está dando este diámetro y nos dice determinar el flujo de calor en watts sobre metro cuadrado sobre la superficie del filamento en esta parte, ¿ya? Sobre la superficie del bulbo en la parte del bulbo, en la parte superior del bulbo. Calcule cuánto costará por año mantener esa lámpara encendida durante 8 horas al día, todos los días. Si el costo unitario de la electricidad es de 0,08 dólares el kilowatts hora. ¿Ya? Entonces, nuestros datitos. Primero. Ay, esto no me gusta. Le vamos a poner bien. Vamos a ir corrigiendo aparte nuestra presentación. Ya. Le vamos a poner. Listo. Datos. Primero, nos está dando la potencia del foco que nos dice que es 150 watts, ¿no? Nos están dando la potencia del foquito que es 150 watts. Denme un minutito, voy a poner el lapicitos. Ya. Entonces, acá vamos a tener que la potencia de nuestro foco va a ser igual a 150 watts, ¿no? 150 watts. Luego, nos está dando la longitud del filamento. Esta es la longitud de qué filamento, jóvenes. El filamento del foquito que nosotros vayamos a prender. Cuando se prenda, este filamento se va a poner al rojo vivo, ¿no? La longitud del filamento. Eso nos dice que es 5 centímetros. ¿Cuál es la longitud del filamento, jóvenes? Esta. De aquí hasta aquí. Longitud del filamento. Y si nosotros consideramos ese filamento tiene un diámetro de 0,5 milímetros. Luego nos está dando la longitud de el diámetro del bulbo.
¿Cuál va a ser el diámetro del bulbo, jóvenes? Acá vamos a poner desde este punto hasta este otro punto. No, acá nosotros vamos a tener el diámetro del bulbito. Ah, perdón. Entonces, el diámetro que vamos a tener, el diámetro de bulbo. Luego nos piden determinar el calor en watts sobre metro cuadrado, ¿no? Luego determinar el calor en la superficie del filamento, luego el calor en la superficie del bulbo y finalmente el costo por año de nuestro foquito que se está usando 8 horas continuas al día durante todo un año. El costo unitario por kilowatt hora es de 0.08 dólares el kilowatt hora. ¿Ya? ¿Hasta ahí tienen alguna consulta, jóvenes? ¿Alguna duda? Ya. Entonces, lo primero que nosotros, ¿cómo enfrentamos o cómo analizamos acá lo que nos están pidiendo? Inicialmente vamos a apartar a lo que viene a ser el filamento. En el filamento nosotros vamos a tener un área, ¿no? Del filamento. El área del filamento nos va a dar el área de transferencia que se está generando a partir del calor generado por el filamento hacia nuestro foquito. No, o sea, no hablemos tanto de la luminosidad que este produce, sino que esto va a producir un cierto calor, este filamentito. Y este filamento al encender, al entrar 220 voltios con un determinado amperaje, nos va a generar una pérdida de potencia de ¿qué? De 150 watts. Ese es el consumo, los 150 watts que nosotros tenemos, que viene a ser V por I, ¿no? Es el voltaje por la intensidad de amperaje. Nosotros vamos a tener la potencia que está generando de gasto en nuestras casas el foquito. ¿Ya? Ese es el valor que se registra en nuestros medidores y a partir de ese batiaje de consumo de todos los focos en la casa es lo que van a hacer que nosotros paguemos mensualmente a la compañía eléctrica. Entonces, este calor esta potencia, ¿no? Este desgaste de energía que se está generando en el filamento va a llegar a ser igual al calor generado que nosotros vayamos a considerar en el foco. Ese filamento va a generar entonces un calor con esa unidad de 150 watts. Entonces, analizando el filamento, nosotros vamos a tener que el calor en la superficie del filamento, si nosotros hacemos un dibujito acá, vamos a tener, hagamos esto. Entonces, y aquí, ¿qué vamos a tener? Consideremos algo así.
Nuestro filamentito tiene un cierto diámetro, ¿no? Hemos dicho, tiene una cierta longitud también. Nuestro filamentito va a tener una cierta longitud y toda el área va a ser un área similar a la del filamento, ¿no? Es el área de transferencia que nosotros vamos a considerar. Y esa área va a ser igual a ¿qué? Al área de quién, jóvenes, de un de una pared plana, de un cilindro, ¿no ve? Esto, un filamento es algo circular como un cilindrito. Entonces, esa área que viene definida como pi por el diámetro del filamento por la longitud. Ese va a ser el área de filamento, el área de transferencia que vamos a generar internamente en el foquito. ¿Hasta ahí está entendido, jóvenes? Sí, ingeniero. Ya. Sí. Entonces, de ahí nosotros calculamos el área del filamentito y nosotros sabemos que el flujo de calor en la superficie de nuestro filamento, este flujo de calor por unidad de área va a ser igual al calor generado sobre el área de superficie, ¿no? El área de transferencia. Entonces, nosotros tenemos el calor generado, que va a ser igual a la potencia que nos dan del foco, eso va a ser los 150 watts, y el área de transferencia va a ser todo el área de nuestro filamento, que ya hemos determinado. Teniendo tanto el calor como el área, nosotros determinamos el flujo de calor por unidad de área. De ahí es de donde obtenemos en la superficie del filamento. Por otro lado, hacemos ya el análisis en la parte de la superficial de nuestro foco. En nuestro foco, ¿qué vamos a tener? Esto, ¿por qué hemos analizado? ¿Qué había en el filamento del foquito, jóvenes? ¿Qué tipo de mecanismo de transferencia de calor? Conducción, ingeniero. Conducción, ¿no ven? Porque el filamento es sólido. ¿Y a qué se debe eso? Por eso hemos igualado que la potencia va a ser igual al calor generado dentro del filamento. Ahora, en la parte donde está marcada en esto, ¿qué vamos a tener, jóvenes? Ahí. ¿Qué vamos a tener? ¿Qué tipo de mecanismo de transferencia de calor? Convección. ¿Habrá convección, jóvenes? Radiación, ingeniero. No hay fluidos, creo que son al vacío. Eso, ¿no? Que es que en nuestros foquitos, nuestros foquitos incandescentes son llenados al vacío, o sea, el filamento que se pone es puesto al vacío. ¿Qué quiere decir? Que internamente no hay ningún fluido. Sí, en algunos tipos, ya en los foquitos que ustedes conocen pónganse de las movilidades, ¿no? De sus motos, esos foquitos son halógenos. ¿Qué quiere decir? Que el gas interno es un halógeno, ¿no? Pero igual se llena al vacío. En este tipo de focos, ¿qué gas nosotros utilizamos, jóvenes? ¿Saben?
¿Alguno sabe de qué gas estamos hablando? No se han preguntado. Es de nitrógeno, jóvenes. Se llena al vacío con nitrógeno, el gas ahí interno. Entonces, pero generando un vacío. Ya, aquí se va a generar radiación, pero es mínima. Entonces, nosotros podemos considerar sin llevar a error, porque tampoco tenemos la emisividad de nuestro foquito, de qué vidrio se trata, y además que del el espesor de nuestro vidrio es casi despreciable, ¿no? Estamos hablando menos de 1 milímetro. Entonces, nosotros podemos suponer que la potencia, el calor generado por el filamento va a ser el mismo que el calor generado en la superficie del foco. ¿Ya? ¿Está claro, jóvenes? Esa suposición. Entonces, ¿por qué no consideramos? No estamos considerando radiación, sino estamos considerando como si fuera todo conducción pura también. Entonces, la potencia en la superficie de en el vidrio del foquito, va a ser igual a 150 watts, el calor generado. Y el área de qué va a ser, jóvenes. ¿De una esfera, Inge? De una esfera, ya no de un cilindro, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un foquito, esto estamos asimilando que sigue siendo una esferita, la parte baja donde va conectado el foco, y todo consideramos, sin llevar a un gran error, como una esfera. Entonces, de ahí es donde nosotros obtenemos que el área del bulbo va a ser igual al área de una esfera. Tenemos el diámetro del bulbo, que es este, ¿no? Diámetro del bulbo. Y va a ser igual a pi por diámetro al cuadrado, ¿no? De ahí sacamos que el área del bulbo había sido 201.1 centímetros cuadrados. ¿Ya? Dividimos, llevamos a metros cuadrados, porque esto estaba en centímetros cuadrados, y porque nos pide, ¿no? El problema nos dice que saquemos en watts sobre metro cuadrado. De ahí es de donde nosotros obtenemos el flujo de calor en la superficie del bulbo. ¿Está entendido, jóvenes? Sí. Ya. Ahora, ¿cómo nosotros determinamos el consumo? El consumo es lo que les he manifestado al inicio de ver el problemita. Nosotros tenemos ese foquito está generando una energía de desgaste de 150 watts, ¿no? Esos 150 watts va a ir a nuestro medidor y eso es lo que va a ir lecturando en cada momento, ¿no? 150 watts. ¿Pero en qué tiempo? Entonces nosotros en el consumo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? La potencia que se está gastando, la energía que se está gastando, por un gradiente de tiempo, nosotros vamos a poder determinar cuántos kilowatts hora gastamos, ¿ya? Cuando lo tenemos prendido el foco. Nosotros, ¿cómo analizamos? Agarramos nuestro celular y decimos, ya, esperen, voy a el momento que prenda, ustedes empiezan a contabilizar el tiempo. Agarramos, prendemos el cronómetro y prendemos la luz. Y ahí empezamos a contabilizar
y contabilizamos 8 horas. Y todos los días voy sumando, ¿no? El tiempo necesario, en cuántas horas, en todos los días que son durante todo el año, cuánto voy a gastar. Entonces, ¿qué digo? 365 días, que es el año, ¿no? Y todos los días, 8 horas al día. Entonces, hemos hecho una transformación. Aquí vamos a tener 365 días por un día, 8 horas solo hemos gastado, ¿no? Entonces, 8 horas. De ahí sacamos que vamos a tener cuántos kilowatts horas al año estamos gastando de energía al tener prendido nuestro foco. ¿Se entiende, jóvenes? Sí, jefe. Ya. Ya teniendo los kilowatts horas al año que nosotros vamos a gastar, hacemos por una regla de 3 o ya utilizando el valor que nos dan, vamos a la compañía eléctrica y decirles cuánto me cobran ustedes el kilowatts hora. Le cuesta tantos bolivianos. Entonces ya vamos a saber en CESA para que no nos engañen y podamos sacar nuestra tablita, ¿no? Y veamos si realmente estamos pagando lo justo o nos están engañando. Nosotros vamos, ya sabemos que nos cobran el kilowatt hora a $0.08. Como hemos sacado los kilowatts hora, simplificamos kilowatts hora multiplicando, vamos a tener el costo anual. Vamos a tener que pagamos anualmente 35.04 ahí sí, para que vean, $35.04 al año, ¿no? Entonces, si esto nos sale más, vamos a la compañía eléctrica y le consultamos, ¿no? Primero, tranquilos, vamos y decimos, ¿por qué nos están cobrando $40? Si solo tendrían que comprar, yo solamente prendo y llego a cronometrar los días que están prendidos mis focos y gastan 150 watts, ¿no? De potencia. Entonces ellos nos, algún momento, si ustedes no han hecho, en algún momento yo he sacado ese cálculo y fui a reclamar, ¿no? Efectivamente, ¿qué me dijeron? Que hasta cierta cantidad de kilowatts tiene un monto. Si yo sobrepaso esa cantidad de kilowatts hora al mes, me cobran, tengo otra tarifa, me elevan la tarifa, el kilowatts hora nos cobran más. Lo mismo nos hacen en el APAS. En el APAS tenemos un consumo mínimo. Ese consumo mínimo nos cobran una tarifa. Nos sobrepasamos ese consumo mínimo, ya nos elevan la tarifa. Y si nosotros excedemos esa escala que ellos han puesto, nos van a cobrar ya el triple, ¿no? Y a nivel empresarial cobran mucho más, para que vean que no es como podríamos sacar exactamente. Ustedes pueden hacer este mismo análisis en su casa, pero si ustedes van y consultan, les van a decir, esto es el kilowatt hora
pero cuando consuma el mínimo. No, yo quiero que me preste o me dé sus datos, ¿no? Ustedes van a Odeco y preguntan cuánto es, porque hay una escala que les van subiendo el monto. ¿Está claro, jóvenes? ¿Alguna consulta sobre esto? Sí, ingeniero, si me permite, Dígame. el tema del área y solamente se va a considerar la parte de la esfera donde está la resistencia o la parte que forma del foco como cilindro, ¿esa no se tomaría en cuenta? No, eso es lo que les dije, eso estamos despreciando. Es al igual cuando hemos hablado, ¿no? Cuando hemos determinado en el problema de la muerte de una persona, ¿no? La muerte de una persona, usted si empieza a medir exactamente cuál va a ser el área de la persona, o tiene que considerar las hendiduras de sus ojos, hacer todo un procedimiento fenomenal de cálculo para determinar el área exacta, tomando ecuaciones diferenciales, ¿no ve? Aplicando ecuaciones diferenciales, vamos a ir haciendo divisiones en los deditos, entre los dedos, entre esta parte, entre la otra, entre la nariz, haremos de algún serán tipo, si es un oloro, vamos a tener de qué forma va a ser más o menos la punta, similar a una parábola, ¿no? De otro que es espingada, vamos a tener casi como un triángulo, ¿no? Entonces, todo eso tendríamos que sacar y ya se imagina el cálculo que va a llevar. Entonces, ¿qué es lo que se hace? A una persona se la considera como un cilindro. Usted mide la altura y le mide el diámetro, la parte más gruesa del cuerpo le mide, ¿no? Entonces le mide el diámetro de la persona sin tomar en cuenta los brazos, ¿no? Más que todo a nivel del pectoral. Toma esa medida, tiene el diámetro de la persona y tiene la altura. Con eso consideramos el área de transferencia de una persona. En este caso hemos hecho lo propio. En el foquito hemos considerado como si todo fuera una esfera. ¿Dónde repercute cuando se prende el foco? Si agarran, sacan el foco, ¿no? Rápidamente, pónganse con un trapito, ¿no ve? Rápido, y después agarran la parte baja, casi la parte baja no está caliente. El nivel donde está caliente es casi en la parte del vidrio. ¿Por qué esta parte no está caliente? Primero tenemos un cierto aislante, ¿no? Entre lo que vienen a ser las conexiones del filamento y el punto de contacto, ¿no? Entonces, eso es lo que hacemos, joven. Consideramos como una esfera completa y estamos tomando como que el área de transferencia, el área de la esfera, porque el flujo de calor que nosotros vamos a analizar, que queremos determinar, es en la superficie del bulbo. ¿Está claro, joven? Gracias. Y también hemos asumido que la radiación que se presenta internamente en el foco no es considerada. No estamos considerando. ¿Por qué? Porque no sabemos que el gas que tiene interno, tendríamos que tener la emisividad y tendríamos que hacer un análisis de ¿qué? Primero del filamento. El filamento es al 100%. Esto no tiene casi un porcentaje de error. ¿Por qué? Porque esa potencia que se está consumiendo, esa energía que se está desprendiendo, es la potencia B por I, que es voltaje, el voltaje por la intensidad de corriente, que es igual a la
potencia. Y esto va a ser igual al calor generado dentro del filamento, que es este nuestro filamento. No, y a partir de ese filamento, de ese calor, nosotros, si quisiéramos hacer un cálculo exhaustivo, más real, sin cero de error, tendríamos que analizar la radiación interna, ¿no? Porque, ¿qué se está produciendo? El calor que estamos teniendo en la superficie del foco es... tendría que ser un poquito menor, solo una nadita y eso casi nada, ¿no? Pero, ¿por qué? Porque acá hay radiación. Y esa pérdida por radiación, esa resistencia por radiación, tendríamos que calcularla. Y también tendríamos que calcular esa resistencia del vidrio del foco. Pero la resistencia del vidrio del foco, que es también que se da por conducción, es mínima. ¿Por qué? Tenemos menos de 1 milímetro de espesor. Entonces, eso es despreciable. Y además va a estar como una conducción pura. Entonces, estamos asumiendo que esa potencia generada en el filamento va a ser la misma en la superficie del foco. ¿Está claro? ¿Alguna duda? Ya. Bueno, segundo problemita. Para que vean mejor. Ya. ¿Llegan a ver, jóvenes? Sí, ingeniero. Dice así: considere la transferencia de calor en estado estacionario entre dos placas paralelas. Haz las temperaturas constantes T1 y T2. T1 está a 290 Kelvin y T2 a 150 Kelvin, con una separación de 2 centímetros. Suponiendo que las superficies son negras, ¿no? O sea, que van a absorber una gran cantidad de todo, y la emisividad de esas superficies es 1, determine la razón de la transferencia de calor entre las placas por unidad de área superficial. Suponiendo que el espacio entre las placas, aquí para que se entienda esto, está lleno de aire atmosférico, 1. 2, al vacío. 3, lleno con aislamiento de fibra de vidrio. 4, o D, lleno con super aislamiento que tiene una conductividad térmica aparente de 0.00015 watts sobre metro grado centígrado. ¿Está claro, jóvenes? Sí, ingeniero. Ya. Hagamos el análisis. Hasta ahí sí. Bueno. Entonces, nosotros tenemos, por un lado, vamos a tener acá, no nos está hablando de qué está circundando, ¿no? Si hay algún... nos decía, ¿no? El calor está estacionario en las dos placas paralelas con una separación suponiendo que la supervisión determine las placas, suponiendo que el espacio ya. Nos está pidiendo analizar en la parte de transferencia entre placa y placa, sin considerar la convección propiamente dicha. No nos dice en qué ambiente y tampoco nos está dando la temperatura ambiente
¿no? Porque nosotros podríamos ver que en este lado nosotros tenemos convección. Por este otro lado también tenemos convección. Y si analizamos internamente, dependiendo del flujo que vamos a tener, puede haber también convección, ¿no? Vamos a ir analizando. Nos dice inicialmente que tenemos la temperatura 1 y tenemos la temperatura 2. Nos están dando las temperaturas en ambas placas. Luego, vamos a analizar primero que nos dice que está lleno con aire atmosférico, un análisis interno. Nos están dando el espacio entre las placas y queremos determinar el calor interno entre las placas considerando el aire atmosférico. Nos están dando también la emisividad, ¿no? Nos dan la emisividad. Al darnos emisividad, si hay aire atmosférico y son superficies negras, ¿qué es lo que va a haber? Va a haber un aporte por radiación y un aporte por conducción. ¿Será que está bien considerado que sea conducción o convección tendría que ser, joven? Tenemos un espacio de, ¿cuánto nos ha dicho? 2 centímetros. Si ustedes analizan externamente, ¿qué vamos a tener, jóvenes? Aire. Claro, aire, no sabemos sobre qué está sometida a estas dos placas, pero lo que haya, ¿no? O sea, en esta parte, ¿qué tendríamos que considerar nosotros? Si hay un ambiente, si están expuestos al sol, no sabemos. Puede haber radiación y puede haber convección, ¿no ve? Por este lado. Igualmente por este otro lado. Pero el análisis que nos están pidiendo realizar es solamente en la parte interna. Y nos están dando las temperaturas que son constantes en estos dos puntos en la superficie. Solo nos piden determinar el calor por unidad de área que pasa entre estas dos placas. Entonces, el calor que va a transferir de mayor energía a menor energía, que va a ser en el punto 1, tomando en cuenta que está lleno con aire atmosférico, cerramos esto y solamente va a haber aire atmosférico, pero no tenemos nosotros el valor de H, ¿no? Del coeficiente global de transferencia de calor. Porque ustedes saben que cuando se aplica convección, cuando hay un gradiente de densidades, ¿no, jóvenes? Pero ¿qué es lo que pasa acá? ¿Por qué consideramos conducción propiamente dicha? Porque se lo está tomando como un aislamiento, ¿eh? No, por el espacio. El espacio es demasiado pequeño. Apenas estamos hablando de 2 centímetros, jóvenes. ¿No? Ahí, ¿qué es lo que vamos a tener? Que casi a ese nivel no va a haber mucha fluctuación en lo que viene a ser el gradiente de densidades. Entonces nosotros podemos considerar en ese espacio como si estuvieran todas nuestras moléculas del aire bien compactadas, ¿no?
Y eso podemos considerar como una conducción pura. Nosotros nos vamos a tablas y podemos determinar el valor de nuestra conductividad térmica. ¿No ve? Porque no nos dan ningún valor o nos dan jóvenes. No, Inge. ¿No ve? No nos dan ningún valor. Entonces nos vamos a tablas y determinamos de tablas nuestra conductividad térmica del aire atmosférico. ¿A qué temperatura, jóvenes? Temperatura promedio de los dos, Inge. A eso, una temperatura media. Con la temperatura media que tiene que ser vamos de tablas, entonces pongamos acá que para determinar nosotros vamos a hacer que la temperatura media va a ser igual a la temperatura en 1 más la temperatura en 2 esto entre 2 ¿eso cuánto saldría si alguien me lo puede sacar? 150 más 290 entre 2. 390, 440, 220, ¿no, jóvenes? Sí, Inge, 200. 220, ¿qué? Kelvin, ¿no? Porque nos han dado en Kelvin. Con esto nosotros nos vamos a tablas y de ahí determinamos el valor de la conductividad térmica del aire. ¿Ya? Entonces, este valor sí lo vamos a tener para nuestra conducción pura. En radiación, si nosotros analizamos, tenemos la emisividad, tenemos la constante de Boltzmann, tenemos el área superficial, que nos han dicho que es por unidad de área. Entonces, al decirnos por unidad de área, ¿qué vamos a tener? Que el área es 1 metro cuadrado, ¿no? Entonces, en radiación no hay problema, determinamos radiación y vamos a tener que en radiación se está transfiriendo un calor de 372.32 watts. Mientras que en conducción, ustedes al ver, sacamos de tablas nuestra conductividad térmica, el área va a ser igual la misma, el área de transferencia, y para 2 centímetros. L va a ser 2 centímetros. Y el calor por conducción va a ser igual a 38.53 watts. Si ustedes se dan cuenta, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros tenemos ese espacio así de corto? ¿Cuál es el mayor aporte en la transferencia de calor? ¿Conducción o radiación? Jóvenes. Radiación. Radiación, ¿no ven? Entonces, ¿qué ustedes podrían hacer para calentar su casa? A ver, alguien que tiene una casa medio ófrica, medio fría, pero tiene buenos ventanales, ¿qué harían? En solo ese trabajo. Aprovechan, ¿no?, el calor del día, jóvenes. Ustedes ponen un ventanal enorme en el cual
ponen otro ventanal al lado con una distancia no muy grande, puede ser hasta unos 3 centímetros. ¿Para qué? Para que el calor, la energía del sol almacenada dentro de la casa no se disipe durante la noche y se vaya después hacia este lado por conducción. Mientras que casi nosotros, todos casi en nuestras casas, usamos con un solo vidrio, ¿no? Entonces, podemos recibir energía del sol, ¿no? Rápido. Está lindo, lindo es mi cuarto. En la mañana ha hecho un bonito sol y le da el sol, bien. Pero vuelven en la tarde y está nuevamente frío el cuarto. ¿Por qué? Porque la disipación del calor interno almacenado en su cuartito se va, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Inicialmente nosotros podríamos poner un doble vidrio, ya estamos un poco aislando. ¿Quién nos está ayudando a aislar esa disipación de calor? El aire. ¿Está claro, jóvenes? Bueno, espero que sí. En el inciso B, ¿qué nos pedía? Que está lleno, a ver, inciso A, lleno con aire atmosférico. B, al vacío. Si es al vacío,